Los cristales revelan sus estructuras ocultas solo cuando se rompen. La única persona con quien tienes que compararte eres tú en el pasado, y la única persona mejor que deberías ser es lo que eres ahora. Quien piensa en fracasar ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar lleva un paso adelante. Un día, en retrospectiva, los años de lucha te parecerán lo más bellos. La historia es solo gente nueva que comete viejos errores. Cuando uno no tiene lo que quiere, uno debe querer lo que uno tiene. He aquí la gran incógnita que no he podido resolver, a pesar de mis 30 años de investigación sobre el alma femenina. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterradas vivas y aparecerán más tarde de manera más desagradable. El loco es un soñador despierto. Toda la vida familiar está organizada alrededor de la persona más dañada. La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. Si aspiras a encontrarte a ti mismo, no te mires al espejo, porque allí encontrarás solamente una sombra, un extraño. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. En todo ser humano hay deseos que no querrían comunicar a otros y deseos que no quieren confesarse a sí mismo. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. El entendimiento es una tabla lisa en la cual nada hay escrito. Si quieres poder soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte. Así como al jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir, también el yo suele transponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia. De tus vulnerabilidades saldrán tus fortalezas. La función del arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe. Y es que la naturaleza no hace nada en vano, y entre los animales el hombre es el único que posee la palabra. Uno puede defenderse de los ataques. Contra el elogio se está indefenso. Recordar es el mejor modo de olvidar. Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. Prefiero la compañía de animales más que la compañía de humanos. Ciertamente un animal salvaje es cruel, pero ser despiadado es el privilegio de los humanos civilizados. Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. La mayoría de las personas realmente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de las personas temen la responsabilidad. El amor es un estado de psicosis temporal. Si quieres que tu esposa te escuche, entonces habla con otra mujer, ella será todo oídos. Del error al error, uno descubre la verdad completa. Las ilusiones se nos recomiendan porque nos ahorran dolor y nos permiten disfrutar el placer en su lugar. Solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. El primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización. Los buenos son los que se contentan con soñar, aquellos que los malos hacen realidad.
El que ama se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo. Mira en las profundidades de tu alma y aprende primero a conocerte a ti mismo. Entonces entenderás por qué esta enfermedad te atacó y quizás de allí en adelante evites enfermarte. La ansiedad en los niños no es otra cosa que una expresión del hecho de que se sienten la pérdida de la persona que aman. Lo que no podemos recordar, lo repetiremos. La madurez es la capacidad de posponer la gratificación. En los asuntos pequeños confía en la mente, en las grandes el corazón. La neurosis es la incapacidad de tolerar la ambigüedad. Los hombres son más morables de lo que piensan y mucho más inmorales de lo que pueden imaginar. Sin amor, caemos enfermos. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra serlo. Si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro, a la mitad del camino. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como son las pocas palabras bondadosas. Menudo progreso hemos logrado en la Edad Media. Me hubiera quemado. Ahora les basta con quemar mis libros. He sido un hombre afortunado en la vida. Nada me fue fácil. Quien carece de sexo, habla de sexo. El hambriento habla de comida. Quien no tiene dinero, de dinero. Y nuestros oligarcas y banqueros hablan de la moralidad. Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad. La interpretación del sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Nos moriremos todos, pero nuestras obras permanecerán.